Familia, bienvenidos nuevamente a otro episodio de El Mensaje. Estoy aquí con Valentina. ¿Qué más, Vale? ¿Cómo vas? Bien, súper bien, gracias a Dios. Otro episodio más. Y hoy aquí en un nuevo set que traemos siempre para ustedes. Gracias por seguirnos hasta este momento. Gracias a todos los que se han suscrito a este canal. Y hoy quiero agradecer grandemente a todos los que dejan sus comentarios aquí abajo en los videos. Realmente es muy importante para nosotros saber qué es lo que ustedes piensan. También escuchar un poquito de sus testimonios, de lo que Dios está haciendo a través del mensaje. Y justamente por eso hoy traemos otro mensaje relevante, ¿cierto? Hoy traemos uno de los buenos, ¿cierto? Fue algo que nosotros hemos venido hablando bastante y que la verdad ha transformado nuestra vida. Y hoy vamos a hablar acerca de la única verdad que nos hará libres. ¿Vale? Sí, porque hay muchas verdades, pero no todas te van a hacer libre. Esa es una muy buena cosa. No todas las verdades, empezó con algo caliente. No todas las verdades nos hacen libres. Yo creo que nosotros vivimos en una época donde todo el mundo quiere libertad, ¿cierto? Uno ha escuchado ahí libertad financiera, libertad espiritual, se pelean por tener libertad en los países, tantas cosas que realmente hoy la gente está buscando, pero lamentablemente ninguna de esas cosas, aunque muchas de esas no son malas, ninguna de esas cosas los hará libres. ¿Qué es lo único que nos puede hacer libres? Yo obviamente, pues como nosotros aquí en el mensaje vamos a hablar, el mensaje de Dios, pues para mí el único que me hace libre es Dios. Es la palabra de Dios. Obviamente es la palabra de Dios, pero al yo conocer la palabra, tengo que conocer al Dios, pero Él es el que en realidad nos hace libres porque Él es el que entra en nuestra vida para que nosotros tengamos esa libertad que hoy yo puedo tener y que tú también puedes tener y que todo el mundo el que quiera acercar y que todo el mundo que de pronto tenga dificultades para tener esa libertad, pues la encuentre en Jesús. Hace un tiempo yo le contaba a alguien que me pasó un cacharro. Y es que yo tengo una tarjeta de crédito hace mucho tiempo, la primera tarjeta de crédito. Y hace unos días nosotros decidimos tener como un día diferente, ¿cierto? Entonces yo no me acuerdo de dónde salimos, íbamos en el carro, entonces romántico, uno ahí, amor, hagamos algo totalmente diferente. ¿Qué hacemos? Ya eran como las 8 de la noche, vámonos para cine. Entonces, como vamos ¿y qué nos vemos? No, veámonos lo que sea. Y nos fuimos así en plan romántico, y cuando nosotros llegamos allá al cine, la muchacha del ticket nos dijo, ¿tú tienes alguna tarjeta de Bancolombia? Y yo, pues sí, tengo una. Me dijo, es que si tú no lo sabías, tú tienes un beneficio. Es que todos los días tienes descuento 2x1 en tus entradas. Y los jueves tenía el confitería, o sea que salía más barato. Y yo tengo esa tarjeta hace aproximadamente 10 años y nunca había utilizado el poder o el beneficio que tenía. Y justamente, ¿por qué cuento esto? Porque gracias a Dios en nuestros países y hoy en día en nuestra generación, todos tenemos el alcance a la palabra de Dios. Todos los tenemos aquí en nuestros celulares. Yo creo que todo el mundo en su casa tiene la Biblia, así sea abierta en el Salmo 91, pero todos tenemos acceso a la Biblia. Pero así como pasó conmigo, yo creo que muchos no sacamos los beneficios que tiene la palabra de Dios, ¿sí? Y esos beneficios, como tú lo decías, son bastantes que uno tiene, porque yo lo veo como que la palabra de Dios es el manual para la vida del ser humano. Total. Así como cada instrumento, este celular viene con un manual para su mejor funcionamiento, la Biblia es el manual para el ser humano. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de por qué eso, cuál es el beneficio de la libertad que trae la palabra de Dios para nosotros. Yo veo que tú lees bastante, ahorita justamente venías leyendo en el carro. ¿Cuál es la diferencia que tú notas cuando lees un libro que es bueno, que te gusta, a cuando lees la palabra de Dios? Porque, o sea, es como que yo lo veo, diría yo, que es algo que genera más impacto en tu alma que lo que genera otros libros. El libro que estaba leyendo es más de lo que tú puedes hacer como ser humano. Ajá. En aspectos, digámoslo, terrenales, que la palabra de Dios también habla de eso,
pero que de algún modo trabaja de adentro hacia afuera. El libro o cualquier tipo de literatura que leas, pues va a ser de afuera hacia adentro. Ajá, wow, claro, eso es increíble. Yo creo que uno de los beneficios o de las cualidades de la palabra de Dios es que la misma Biblia lo dice, es que es viva y es eficaz. ¿Sí? ¿Cuándo, por ejemplo, ha sido la palabra de Dios eficaz para ti? Pues yo digo que en todo momento. Creo que yo pero no así que recuerdes como que, uy, yo me acuerdo de ese. No sé, como el tener en cuenta como de amar a Dios por sobre todas las cosas, diría yo, que es recordarlo en todo momento, en cualquier aspecto de mi vida y que obviamente lo he experimentado. Tú hablabas ahorita que la palabra, el llegar a la palabra hace que nosotros también tengamos esa libertad, pero para mí el ser principal de que te hace libre es Jesús, es llegar a Él, porque Él es el que trabaja en tu paz, Él es el que trabaja en tu interior para poder así mismo dar la libertad. ¿Tú me acuerdas de algo que obviamente leí? Y fue una historia que Jesús estaba con algunos estudiosos de la palabra, unos religiosos, gente que se dedicaba a eso. Y Jesús les dice, ustedes estudian la palabra de Dios buscando la vida eterna, pero lo que no saben es que la palabra de Dios es toda acerca de mí. En otra versión dice, la Biblia apunta a mí. Es que eso es exactamente, a veces complicamos tanto las cosas al Evangelio y a las cosas de Dios, sabiendo que cuando tú te acercas más a la palabra, pues directamente te va por diferido te va a mandar a Jesús. Sí. O sea, ya es algo que no tienes que cuestionar ni tampoco preguntarte a cuál es la verdad. No, la verdad es Jesús. Ajá. Él es el que trabaja en ti, el que te prepara todos los días para crecer, para ser una buena persona. Y yo creo que yo lo he experimentado mucho en mi vida y lo he experimentado en el Hablando de Todo con los chicos. Y es que cada día tú tienes que transformar cosas por medio de la palabra de Dios, pero obviamente Dios te forma en eso. Entonces el carácter, para mí es muy difícil trabajar con personas súper dominantes, pero que Dios ha trabajado en mí porque he permitido y he abierto el espacio para que Dios trabaje en eso y me dé esa libertad de expresarme de una manera correcta hacia los demás y una manera también de entender a los demás. Entonces sí es muy importante. Tú dijiste algo muy importante, es que la palabra de Dios moldea nuestro carácter para que vivamos en libertad y no confundamos libertad con libertinaje. En estos días hablamos de eso y es que el libertinaje dice yo puedo hacer lo que quiera pero no mido el impacto que tienen mis acciones en otra persona y eso no es libertad. La libertad es yo poder saber que mis acciones están llevando a que tanto mi vida como la vida de las personas que están a mi alrededor están siendo impactadas por alguien genuino que yo soy. Pero ese genuino es algo que realmente empieza a reflejar a Dios. Y justamente por eso es que la palabra es muy importante. Porque si yo miro la palabra buscando a Jesús en la palabra es diferente. Yo una vez hice un ejercicio, o tú y yo hicimos un ejercicio que nos puso un maestro de cristianismo, por así decirlo, y nos dijo, lean la palabra, ciertos capítulos o ciertos libros, mejor dicho, y diciendo... Que leyéramos los evangelios y los sacáramos evangelios, ¿cierto? De cada evangelio el amor acerca de Dios. Y después lo que habla de misericordia. Y cada vez que yo leía eso, siempre encontraba algo nuevo. Pero ¿qué tal si nosotros hacemos el ejercicio que cuando leamos la palabra de Dios, no importando desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre busquemos a Jesús? Porque yo decía en estos días algo que quiero que se lleve todo el mundo en su corazón. La Biblia tiene un solo autor y tiene solo un protagonista. Y ese protagonista es Jesús. Toda la Biblia. Yo soy uno de los que, para serle honesto, muchas veces leo y leía y no entendía nada. Pero cada vez que yo desde ahorita leo la palabra de Dios y siempre busco a Jesús, lo encuentro. ¿Sí? Porque Él es el único que puede hacernos a nosotros verdaderamente libres. Es que yo creo que hoy hemos, bueno, no sé, yo soy nueva pues en estos procesos del cristianismo
Y obviamente yo digo que, o sea, he tenido el privilegio, no sé si los demás que han estado desde toda su vida en la iglesia. Pero usted dice que está nueva, ya lleva como 10 años. No, hermano. pero yo ya sigo nueva. Sigo Ya como nueva, 10 sigo años que estoy nueva. O sea, nueva. eso es lo que me No. reconforta. Y eso es lo que me hace seguir siendo esa, ¿cómo se dice ese término? Como viva Ajá. frente a ese tema. Todo es muy fresco. Eso, más bien algo muy fresco, porque es que llega una temporada en que la gente se acostumbra a la palabra de Dios y ya lo vuelve tan normal y que me acordó un amigo que dice a toda hora, "Ah, es que lo volvemos paisaje", y es en realidad es así, lo volvemos paisaje. Entonces creemos que porque vamos un domingo a la iglesia, entonces ya estamos haciendo algo para Dios, entonces no nos cuesta el orar, el leer la palabra, porque ya Ujú. hacemos algo el domingo, pero Dios nos manda a tener una relación. Yo creo que cuando está la relación es que en realidad vamos entendiendo eso. Y ahorita que hablamos de la libertad, de la verdad, yo recordaba que hay algo que para mí es muy esencial como Valentina García, y es que si yo leo la palabra y si yo tengo una relación con Jesús por W, yo siempre digo por W, pues usted sabe qué es bueno y qué es malo. Hmm. Usted sabe qué va a ser bien o qué va a ser mal. Hmm. O sea, créeme que Dios nunca va a ser un Dios que no te va a rearguir si tú estás conectado a Dios o estás conectado a la palabra. Wow, sí, así es. Si supuestamente estás conectado con Dios. Entonces vivimos en un evangelio donde estamos toda hora leyendo la palabra, pero mirando, y es que cómo tengo que actuar, y es que cómo que quiero ser, o es que cómo tienes que hacer. No, tú ya por estar conectado con Dios y estar conectado con el hecho de esa oración y que Dios empiece a orar en ti, pues ya por lógica tú vas a saber qué va a ser libre en la libertad de Jesús y qué no va a ser libre en muchos aspectos de la vida cotidiana. Yo creo que tú tocas algo importante y justamente quiero meterme un poquito en eso, y es que uno de los beneficios que trae la palabra de Dios y que nos hace verdaderamente libres es que a través de la palabra de Dios nosotros podemos vencer la tentación, ¿sí? Y eso me lleva a algo, y es que Mateo 4 nos muestra la historia de que Jesús fue tentado en el desierto, ¿cierto? La Biblia dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Ujú. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo, ¿sí? Y todos conocen pues esta conversación que ocurre, ¿cierto? Tenía hambre y el diablo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Satanás se conocía la Biblia y sabía que era necesario hacerlo. Pues de algún modo Dios siempre, o sea, es que eso es lo más charro. Pero sea, espera, antes de que te metas a eso, termino mi idea. Antes, porque sé que vas para algo importante. Y es que Jesús siempre le decía la palabra. Escrito está, escrito está. Lo llevó a los reinos, escrito está, escrito está. Pero muchos tenemos esa idea errónea, es que nosotros vencemos la tentación solamente con aprendernos la palabra de Dios, ¿cierto? Porque Jesús se la sabía, ¿sí? Pero allí no está la libertad. La libertad está en obedecer la palabra de Dios. Porque ahí conecto con lo que tú ibas a decir, Satanás sabe Biblia, ¿sí? Porque Satanás también en Mateo 4 le dice, si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, porque escrito está, Él enviará ángeles. Es decir, Satanás sabe Biblia, ¿sí? Pero Satanás no obedece la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí está la diferencia y ahí es donde nosotros realmente podemos vencer la tentación. Yo decía algo muy charro, es que muchos tienen, por ejemplo, en sus casas abierta la Biblia en el Salmo 91, supuestamente para espantar los espíritus. Eso no funciona, ¿cierto? Eso es agorería. Lo que realmente funciona es que yo, por ejemplo, en el Salmo 91 diga, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí es donde yo tengo que decir, Salmo 91 es efectivo cuando yo realmente estoy habitando bajo el abrigo de Dios. y yo digo algo, cuando uno verdaderamente tiene esa verdad que es Jesús en nuestra vida, cualquier circunstancia que tengamos en nuestra vida, pues no nos va a perturbar, porque ya tenemos esa verdad. Así es. Y lo he experimentado. Yo creo que hay un consejo que yo quiero dar y es que nadie conoce la verdad si no ha experimentado esa verdad. Uh-huh.
Sí. Si no la experimentas, por más de que nosotros estemos aquí hoy en el mensaje diciéndote de esa verdad, pues tú si no has experimentado la verdad que es Jesús, pues vas a seguir haciendo tu vida siempre un caos o pues nunca va a tener algo que de verdad tenga propósito en tu vida. Entonces yo lo hablo desde hoy, desde mi experiencia con Jesús. Yo creo que me molestaban en el hablando de todo porque yo una vez dije, no, yo me levanto, yo descanso muy bien. Obviamente pueden decir, no, es que es tu sueño pesado, lo que sea, pero yo decía, wow, es bonito cuando yo me acuesto y tengo la plena seguridad que estoy en Cristo. Wow. Es bonito cuando yo me levanto y tengo la plena seguridad que estoy en Cristo, que aunque de pronto el día no se sabe qué va a suceder, o así yo tenga planeado muchas cosas y de pronto Dios no lo quiera, pasa algo que no nos guste, pero tengo la plena seguridad que yo estoy con Jesús y que yo tengo esa certeza con Jesús y sé que de algún modo tengo esa verdad en mi vida y esa verdad me reconforta y me recuerda que Él siempre va a estar conmigo, Él siempre me va a cuidar, Él siempre me va a abrir los ojos espirituales cuando no tenga mis ojos espirituales abiertos. Entonces es como, vívalo para poder que usted experimente eso. No es solamente leer la palabra, sino que es experimentar a Jesús de esa. Eso es aplicarla. Pero yo digo que experimentarla es porque uno entrar en esa intimidad, no hablar intimidad por intimidad, sino entrar en esa intimidad que te genera que tú puedas pues vivir de alguna manera esa verdad. Justamente en los Salmos hay una historia cuando el rey David estaba siendo perseguido, ¿cierto? Lo querían matar y nos dice que él estaba huyendo literalmente y que se escondía en cuevas. Y yo me ponía a pensar cuánto miedo uno debería de tener. Pues, hombre, a nadie le gusta que lo estén persiguiendo para matarlo, ¿cierto? No. Entonces, me imagino que tuvo miedo, que tuvo aflicción, que de pronto tuvo oportunidades para decir como que, uy, Dios me abandonó, ¿por qué me está pasando esto a mí, ¿cierto? Pero justamente el Salmo 119:95 lo escribió David en esa temporada, dice, aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tu palabra. Amén. Es decir que vemos a un David que fue libre, verdaderamente libre del miedo, miedo a la muerte, miedo al fracaso. ¿Por qué? No porque era el más guerrero, no porque era el rey, era porque realmente mantenía su mente puesta en la palabra de Dios. Y hoy en día yo soy uno de los que lucho un poquito con el tema de la ansiedad, porque aunque sí reconozco que la ansiedad es un problema mental y físico, ¿cierto? Creo que está mal utilizado. Sí, mal utilizado hoy en día. Subestimado. Sí, yo no sé, hoy están haciendo un circo de eso y todo el mundo tiene ansiedad. Entonces, bueno, ahí está una lucha y el que me escucha de pronto no quiero meterme en detalles, pero creo que vemos mucho ese tema de que hoy todo el mundo cree que tiene ansiedad y se refugia en eso, es porque su mente está en todo menos en la palabra de Dios. Su mente está en lo que dicen las redes sociales, su mente está en lo que dicen las noticias, su mente en lo que dice su esfera social, mis compañeros de estudio, mis compañeros de trabajo. Y yo sé que en algún momento eso se puede volver súper estresante. Yo he trabajado en oficina y todo lo que se habla en la oficina, la presión, también he pasado por universidad, ¿cierto? Y hoy en las redes sociales yo soy alguien que me cuido mucho de las redes sociales porque pueden tomar el lugar en nuestra mente, ese lugar que debería tener la palabra de Dios. Y por eso no somos libres. Y por eso vivimos ansiosos. Y por eso vivimos depresivos. Y por eso es más fácil que nosotros caigamos en la tentación. Porque no tenemos la palabra de Dios. Y yo creo que el último beneficio del que podemos hablar es que la palabra de Dios siempre me acerca más a Jesús. ¿Cierto? Yo sé que iniciamos con esto, pero quiero recalcarlo y quiero que terminemos con esto. Es porque a la final... Yo en estos días hablaba con Josué y creo que lo comentábamos en un podcast, y es que la Biblia es un libro tan completo que puede tener la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos. Total, es que todo, o sea, yo lo veía y lo experimentaba en el hecho de que yo me ilusiono siendo una gran artista
y pensaba muchas cosas, pero yo decía, pero hoy todo el mundo es artista bajo condiciones terrenales, por decirlo así. Pero nunca nadie dijo, ve, ¿y por qué no ser un artista en las manos de Jesús? Y entonces yo me ponía a investigar y me puse a investigar en la Biblia. Y creo que le contaba a Daniel hace 15 días, sí, cuando subimos, bueno, no me acuerdo cuándo subimos. Y yo le decía que en Éxodo, cuando hicieron el tabernáculo, Dios escogió a un personaje en específico porque era muy talentoso. Era artista, era un artista. Entonces yo decía, wow, cómo en cualquier ámbito de tu vida tú puedes encontrar esos personajes que pueden ser referencia para tu vida. Y nosotros lo experimentábamos cuando fuimos a un museo, que la gente quiere ser revolucionaria y quiere, entre comillas, hacer cosas diferentes, pero que al final todo fue lo mismo. O sea, la misma política, el mismo tema de prostitución, de ideologías, etcétera, muchas cosas que al final no son revolucionarias, simplemente son lo mismo. Claro. Revolucionario porque hacen que no entiendo que era revolucionario, que incluso si no le vi nada diferente, la verdad, es todo lo que se percibe hoy en día. Entonces yo decía, ¿cómo hacemos eso bajo condiciones de la palabra de Dios? Y yo hoy quiero finalizar, pues yo hablando este tema, y es que de verdad, seamos honestos con nosotros mismos. O sea, seamos nosotros honestos y tengamos en cuenta si tú como cristiano le estás dedicando el espacio a la palabra y estás dedicando el espacio a Jesús. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado y a veces uno se entretiene. Puede que no es que no quieras hacerlo, sino que a veces te ocupas en otras cosas, pero es necesario hacerlo. ¿Por qué razón? Porque si tú quieres ser el cristiano que hace el cambio, así hagas todas las cosas para Dios, ir a la iglesia, trabajar en temas de Jesús, pues deberías siempre tener en cuenta la palabra de Dios y algo muy importante, la intimidad con Él. Porque una cosa es leer la palabra de Dios, pero yo sé que cuando tú entras a esa intimidad con Él, porque lo leía esta semana, ayer lo leía, y es que tú encuentras más creatividad. Dios te abre más tu pensamiento, te abre más tu conocimiento para sí mismo ser esos seres humanos creativos que Él nos ha creado. Así como tú decías, tú encontraste, por ejemplo, en la Biblia creatividad. Así mucha gente puede encontrar en la Biblia cómo ser un mejor empresario, cómo manejar bien su matrimonio, e incluso cómo ser un mejor amante, ¿cierto? Total, Cantares sí. Y todo esto nos muestra algo hasta erótico. Amantes hablando de esposos, sí, no amantes. Aclaremos. Buen amante no con tu esposo. No, después ahí, aquí ya todos dicen, todo hay amantes. perriño ahí, pero no. te da la solución para todo. Yo siempre lo he encontrado. Pero si a la final eso no te acerca a Jesús, yo lo leía en estos días en una versión que me gustaba mucho y decía, te pierdes del bosque por los árboles. Es decir, te empiezas a enfocar en un árbol, el árbol de la prosperidad, ahí está en la Biblia, ¿cierto? El árbol de cómo ser un mejor ser humano, ahí está en la Biblia. El árbol de cómo ser más creativo, allí está en la Biblia. Pero son árboles cuando realmente Jesús quiere darte el bosque completo, que al final es que tú puedas tener esa relación con Dios, que a la final no te dé cosas temporales, sino que te dé cosas eternas. Y como empezamos y dijimos esto, Juan 8:32, quiero que se lo aprendan allá y lo tengan presente, dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará completamente, verdaderamente, dice mi versión, libres. Así que ese es el mensaje de hoy de nosotros para ustedes. Espero que usted lo disfrute, que usted lo comparta con alguien más. Recuerde seguirnos también en las redes sociales, que estamos subiendo contenido muy importante para su crecimiento. Y después de todo eso, comparta este link con alguien también y suscríbete a nuestro canal. Recuerden que el mensaje es el mensajero. Chao.